Referenciante a Pedro Galera, que estoy seguro nos va a deleitar una noche más, ya la quinta, Pedro. No sé si será la última, ¿eh? No sé si será la última. La última, si está la penúltima. La penúltima. Recordaréis que empezamos allá por el mes de noviembre con el arte antiguo y medieval en Jaén. Seguimos con el arte renacentista el 9 de enero. Como no le dio tiempo, lógicamente, cuando se mete Pedro con el Renacimiento, pues se le va el tiempo. Hubo que buscar una segunda fecha, el 6 de febrero, segunda parte del arte renacentista. Nos habló del arte barroco el 13 de marzo y de momento, pues, clausuramos el ciclo con el arte neoclásico hasta la actualidad en Jaén. Él me ha dicho que sí, que va a meterlo todo en la tarde de hoy y que no hará falta una sexta, pero que si hiciera falta, con tantos amigos y tantos admiradores como tiene día tras día aquí, seguro que encontramos fecha y hacemos la sexta. Ya sabéis que a él no le gusta que le quite tiempo y le haga la presentación, con lo cual pues le hago caso. Fue presentado ya 2 o 3 veces y bueno, aquí estamos, la verdad, entre, como decía, amigos y admiradores. Pero sí que quiero ya, para terminar, Pedro, agradecerte muy sinceramente, en nombre de la económica a la que represento, tu colaboración con la actividad cultural de la económica, en muchos aspectos, pero particularmente en este ciclo que yo creo que le ha dado una altura y una dimensión que ha engrandecido el catálogo de actividades. Y ya sin más, Pedro, adelante. Gracias. Ahora. Bueno, muchas gracias, Antonio. Ya sabes que yo lo dije de primer momento. Esta es mi contribución a esta casa. Pertenezco a ella y, en fin, me consideraba obligado moralmente, digamos, ¿no? Y entonces, pues por eso he montado esto. Y muchas gracias a todos los que, de una forma muy fiel, yo sé que están asistiendo a todas estas conferencias, a todas estas charlas. Bueno, claro, del neoclásico a hoy, esto ya sé que parece muy grande. Lo voy a recortar un poquito. Pero no exactamente por la extensión, sino por otras razones que luego diré. Bueno, vamos a empezar con estas citas que yo creo que es posiblemente el autor que mejor representa lo que fue la mentalidad y el espíritu de la España de la Reforma de Carlos III, ¿no? Saben, Carlos III es el gran rey de la Ilustración, ahí lo tenemos, y esta casa pues forma parte de todo ese programa. Y Antonio Ponz, que era el secretario de la Real Academia de San Fernando, luego vino otro secretario, que no hace mucho no hemos enterado, era de Jaén, curiosamente, Isidoro Bosarte, que es también un tipo muy importante, pero Antonio Ponz tiene este libro, Viaje de España, en 18 volúmenes, pero son volúmenes pequeñitos, que es, como yo diría, casi la Biblia de lo que significa el mundo de la Ilustración, sobre todo en el plano estético, ¿no? En el plano de las artes. Pero es que la estética y las artes fueron muy importantes en el mundo de la Ilustración española, porque se consideraba un instrumento fundamental para educar a un pueblo que, desde la perspectiva del rey, desde la perspectiva del poder, estaba fatal. Era una cosa, un pueblo vasto, mal educado y sobre todo de un pésimo gusto, ¿no? Acuérdense del motín de Esquilache, que no fue ni más ni menos que un intento de poner a los madrileños en orden y la contestación fue terrible porque echaron a Esquilache. Y luego decía Carlos III, pues es que el pueblo español es como un niño chico, que se hace sus necesidades, se le limpia y llora. Esta es también la típica mentalidad del despotismo ilustrado. Bueno, yo he seleccionado este primer párrafo que está al comienzo del tomo 16. El tomo 16 está dedicado a Andalucía, pero dentro de eso
empieza lógicamente por Jaén, y a Jaén le presta mucha atención porque Antonio Pons era un enamorado de Jaén, precisamente por su arte y por su arquitectura sobre todo, ¿no? Pero este primer párrafo que he seleccionado es una definición de esta idea de lo que él consideraba arte, ¿no? Fíjense que hace una comparación entre rico y bello, y esto es ya una, no más que sutil, crítica precisamente a ese gusto del barroco, porque el barroco pues es, como ya saben, explosivo, y sobre todo el barroco último, ese barroco que llevamos mal llamado churrigueresco, y que era justamente el gran exponente del mal gusto. Y era el exponente del mal gusto porque pecaba de abundancia, de riqueza, pero de absoluto control de la razón. Esta es la cuestión. Y si se dan cuenta, si leen el párrafo, verán que al final pues lo que dice pues es eso, ¿no? Que de qué sirve muchas piezas de oro y de plata si realmente quien la diseña no tiene cabeza, no es una persona inteligente. Por tanto, el arte no consiste, no reside en la materialidad, sino en la idea. Este es un principio que ya los italianos lo venían manejando desde el Renacimiento, pero que aquí costaba trabajo introducirlo. Y el segundo párrafo que he citado, pues es de una carta que él incluye en ese viaje. La carta es de uno de los muchos amigos que él tenía por el país, es decir, cuando él viajaba, va haciendo un viaje descriptivo por todo el país, pero en cada sitio tiene alguien que lógicamente de su cuerda, es decir, que piensa en clave ilustrada, y que yo estoy seguro no puede ser otro que el de Amazas, por el conocimiento que tiene de la catedral y todo eso. Y tiene el de Amazas este inicio tan bonito, ¿no? Dice: estoy viendo por acá, se refiere lógicamente a Jaén, que se van desterrando las tinieblas del mal gusto. Una frase muy bonita, donde tinieblas y mal gusto, es decir, el barroco es una cosa borrascosa, una cosa que pues eso, lo único que hace es embotar a los sentidos. Ya sabemos que hoy no compartimos esa idea. Al fin y al cabo, como decía Machado, el barroco virutas de fuego son, pero en el fondo late unas cuadaveras. Pero estas personas de la academia pues no lo vean así, lo veían efectivamente como una auténtica perversión, ¿no? Y luego le he añadido otro salto de esa carta, porque se refiere a una pieza que todos conocen, que es el coro de la Catedral de Jaén, ¿no? Dice: no puedo decir a usted cuánto me alegraría de ver prontamente desembarazada nuestra iglesia de un coro tan disforme. Es que Pons, una de sus ideas fundamentales que él defiende a lo largo de todo el viaje de España, es que los coros deben desaparecer de la nave central de las iglesias. Y utiliza incluso un término que a mí me sorprendió. Dice: es que es un espacio antidemocrático, porque evidentemente priva al pueblo del disfrute de la misa, del altar mayor, porque interrumpe la visión y tal, ¿no? Y él decía: presbíteros, más o menos al presbiterio, ¿no? Es decir, Pons era un abate y tenía una educación también francesa. Como es sabido, en las catedrales francesas generalmente el coro y los canónigos se colocan en torno al altar mayor, en el presbiterio, ¿no? Es el presbiterio. De manera que, Mazas, que está claro que comparte esa idea, tengo que decir que hubo un gran proyecto, lo que pasa es que era un proyecto carísimo y muy complejo, para desmantelar el coro de la Catedral de Jaén. Había que hacer una obra porque había que sacarlo y colocarlo en la cabecera. Era una operación muy compleja, pero Ventura Rodríguez llegó a hacer un proyecto para trasladar el coro. De manera que, por eso, estoy seguro que el de Amazas es el que escribe esta carta. Pero lo que me hacía gracia era, dice, ese coro, un coro tan disforme que nos la sofoca y confunde, claro, la priva de algo que precisamente había sido la idea fundamental del Renacimiento, del proyecto de Vandelvira, que era la espaciosidad, la claridad y que se pudiera dominar todo el templo desde cualquier punto de vista. Y dice: de Salamanca fue llamado en los años de 1726 el gran maestro que nos hizo este regalo por nuestro dinero,
gastado pésimamente en semejante baluarte. Se llamaba este Aristóteles de la escuela de Churriguera, don José Gallego. Como ven ustedes, no se andaban por las ramas cuando había que criticar, con más o menos fina ironía, ¿no? Bueno, el motivo de todo esto y la pieza fundamental de esta idea, que generalmente llamamos neoclasicismo, pero ahora tengo que decir que no era tan neoclásico, era sencillamente una obra arquitectónica del buen gusto, pero el buen gusto en un sentido que no se ceñía estrictamente a lo que era el neoclasicismo, sino que era sencillamente a una arquitectura de la razón, ¿no? Y eso es el sagrario de la Catedral de Jaén, una pieza que se proyecta en 1761 por don Ventura Rodríguez, que era el arquitecto oficial, que tenía todo en su mano, todo el control de la arquitectura en España, y que como él dice el propio Ventura Rodríguez en una carta que le escribe a un canónigo, el canónigo Jocano, que era el que llevaba todo el tema de la finanza y de la hacienda de la catedral, le decía: obra del mejor gusto en la arquitectura. Es decir, él estaba muy satisfecho y quería dejar constancia de que había hecho un proyecto trascendente. Y yo estoy seguro, y creo que la frase que he seleccionado ahí lo confirma, que Ventura Rodríguez estaba impresionado cuando lógicamente vio la Catedral de Jaén. Y como todo artista, pues a un artista no hay nada más que ponerle enfrente otro bueno para que se crezca y diga: yo más, Y hay un reto, esto está clarísimo, ¿no? Y por eso dice: quisiera dejar una memoria mía en una de las más dignas catedrales de nuestra España. Ventura Rodríguez se está echando un pulso con Vandelvira, y tengo que decir que es un pulso muy bien llevado, porque el arte fundamental de la arquitectura del Renacimiento, y en particular de Vandelvira, lo hemos dicho muchas veces, es la habilidad que tenía para construir en piedra, es decir, lo que se llamaba la técnica de la estereotomía, del corte de la piedra. Y la estereotomía del sagrario de Jaén no tiene nada que envidiarle, yo diría que en algunos puntos supera incluso a la estereotomía del siglo XVI. Es una pieza que, bueno, la visitamos relativamente, pero yo le invito a que la visiten despacio, tanto lo que es la parte de la iglesia como lo que es la cripta, donde todavía el tema de la estereotomía es excelente, es soberbia. Es decir, las bóvedas que hay sosteniendo ese peso tan grande es una cosa admirable. Bueno, el sagrario de la Catedral de Jaén, efectivamente, visto por fuera, desde esta imagen que les pongo, que es una imagen ya un poco antigua, del año 50, pero como no tiene arbolitos delante ni nada, pues la he elegido porque se ve muy bien. Y lo que se ve, si ustedes se dan cuenta y tienen un conocimiento, una cierta memoria de lo que era la arquitectura antigua, esto parece un templo romano. Los templos romanos no son nunca muy grandes, están montados sobre un pedestal, y solían tener dos columnas de entrada al frente. Lo que estamos viendo aquí es eso, una caja, como eran los templos romanos, articulado el muro con pilastras, y en la parte inferior este elemento, que es un elemento que es muy definitorio de lo que es la arquitectura de este tiempo. Esto se llama una ventana o un arco termal, porque está tomado de las termas romanas. Y esto se puso de moda, se puso en boga en toda la arquitectura que se hace a partir de la segunda mitad del XVIII, bueno, en toda Europa, pero sobre todo en España, ¿no?, donde se incorpora como una gran novedad. Visto en plano, se puede comprobar la diferencia que hay entre lo que era el sagrario antiguo, el sagrario que se proyecta, estoy seguro, por Juan de Aranda Salazar, en el plano de la derecha, ¿ven?, y el sagrario
que se proyecta en el siglo XVIII por Ventura Rodríguez. El de Aranda Salazar es una cosa muy sencilla, un rectángulo pequeño con 4 columnas simplemente y una bóveda, una media naranja sobre el altar mayor, pero aquí tenemos ya una forma mucho más atrevida, una forma elíptica, una forma elíptica que tiene mucha más complejidad porque el vestíbulo de entrada tiene a su vez, digamos, un giro de curva que es contrario a la curvatura de la parte central, de lo que es la bóveda central. Y esto yo les invito a que cuando vayan al sagrario miren para arriba y vean cómo se llegan a tocar los dos elementos curvos, el del coro, que está en la parte superior, y la parte inferior es, como digo, la entrada, y luego la parte de lo que es propiamente la iglesia. Esta forma que tenemos aquí en la planta lo verán mejor en el diseño original de Ventura Rodríguez, perdón. Este es firmado por él y forma parte de un conjunto de planos magníficos que mandó a la catedral. Están, por cierto, mal conservados porque la humedad lo afectó mucho, pero hace unos años se restituyeron, ¿no? Y ahora se pueden ver perfectamente. Bueno, esta forma elíptica, esto es ni más ni menos que sencillamente lo que hacía Bernini en Roma en el siglo XVII. Por eso digo que el término neoclásico es difícil de encajar, porque el neoclasicismo era una cosa mucho más sobria todavía, una cosa mucho más esquemática. El neoclasicismo realmente había puesto la vista más en la arquitectura griega, una arquitectura absolutamente de columnas. Las columnas es la obsesión. Pons está obsesionado con las columnas. Le gusta mucho Jaén porque en Jaén hay bastantes columnas en su arquitectura, pero esto no forma parte de ese ideal griego. Esto es sencillamente lo que se llama la crítica histórica un barroco clasicista, que también puede parecer un término un poco contradictorio, pero era el término que se usa para diferenciar a Bernini de Borromini. Borromini sí que representa también una arquitectura demasiado fantástica, ¿no? En cambio, Bernini es un arquitecto que, dentro de que juega con formas muy sensuales, como son todas las formas curvilíneas, pero es de una arquitectura muy ordenada. De manera que, como ven ustedes, en 1760, Bernini, el barroco romano, era ya un ideal, era un modelo de eso que podríamos llamar el buen gusto. Porque esto, desde luego, lo que no tenía era todos los floripondios que les gustaba a Churriguera y a Rivera y a Narciso Tomé, todas las figuras más importantes de ese barroco del XVIII. Pero la imagen que hay a la izquierda, y lo hago precisamente con la intención para que se vea la diferencia que hay entre barroco y lo que yo llamaría arquitectura académica, es decir, la que preconizaba la Academia de San Fernando, es muy claro. 5 años antes de este proyecto, en 1756, por tanto en fecha muy cercana, Rubín de Ceballos, no, Fray Benito Marín, que era el obispo, le encarga a un arquitecto que era cordobés, pero que estaba entonces en Barbastro, un proyecto de sagrario. Su nombre, Alonso Castillo de Monturque. La fecha, bueno, si el motivo ya saben cuál es, 1751, es el terremoto, que era un tsunami de Lisboa y que llegó, se sintió hasta aquí. La catedral se desplomó solamente, por suerte, una dovela de una de las cúpulas, pero la parte del sagrario sufrió más porque, como ven, la catedral tiene una inclinación, baja la cota, y por eso ese punto es un punto vulnerable y había que reforzarlo muy bien. Se resintió y ese fue el motivo, lógicamente el que se encargara esto. Entonces, pero Monturque, que era un hombre completamente barroco, muy barroco, es el autor de la fachada de la iglesia de San Justo y Pastor de Granada. Los universitarios la conocerán muy bien porque está en la plaza de la universidad,
Y es esa arquitectura que se puede ver, por ejemplo, en Linares, en lo que era hoy son los juzgados, que era la iglesia de San Juan de Dios, se puede ver también en Úbeda, en alguna iglesia de los trinitarios, por ejemplo. Monturque utiliza una planta oval, pero aunque se ve mal porque la fotografía es muy antigua de cuando yo la hice, cuando yo estaba haciendo la tesis, y no se ve muy allá como yo quisiera. Pero comparte el concepto de planta, pero luego el alzado es muy distinto. El alzado es un batiburrillo, un cúmulo de elementos ornamentales, columnas y con muchísimas molduras, todo muy apretado. Y ese marasmo de formas era lo que evidentemente no podía tolerar Pons y podía tolerar la Academia. Por tanto, el salto de 5 años lo que marca claramente es la ruptura con ese mal gusto, con esa tradición barroca y la imposición del nuevo. Lo curioso del caso es que el patrón es la misma persona, Fray Benito Marín, que demuestra que realmente su gusto era el barroco. Y la prueba está que en su capilla de la catedral el retablo más delirante que existe, que lo hace Pedro Duque Cornejo, pues es un encargo suyo de 1752, o sea, fechas muy próximas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que Fray Benito Marín se convierte en un hombre de Estado, tiene un puesto muy importante en el Consejo de Estado de Carlos III y, naturalmente, Fray Benito Marín, que es un hombre de poder, pues comprende rápidamente por dónde van los tiros y ya no duda en desechar el proyecto de Monturque y elegir, lógicamente, el del artista oficial. Una página de la historia que no se diferencia mucho de otras que conocemos o que se pueden conocer perfectamente. Este es el corte longitudinal, otro dibujo de Ventura Rodríguez, aquí donde mejor se ve lo que les decía. Fíjense cómo el muro de Ventura Rodríguez se distingue con mucha claridad, el ritmo está perfectamente marcado por pares de columnas A, B, A. Esa claridad en la percepción es lo que lógicamente es el signo del buen gusto. En cambio, en el alzado de Monturque no tenemos esa claridad, no percibimos con tanta claridad esa división, esos ritmos. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, el espacio barroco es un espacio que yo llamaría estupefaciente. Está hecho para embelesar, para marearnos, para confundirnos, para que no sintamos la percepción de lo real, ¿no? Y entremos en una especie de estado casi catártico. En cambio, el mundo del clasicismo, el mundo de la academia, lo que quiere es justo todo lo contrario. Aquí lo vemos muy bien ya en la foto real, lo que hemos visto en el dibujo. Los elementos que van marcando las divisiones espaciales, que son las columnas siempre con esa importancia que les decía que tenía para los hombres de la academia y para el buen gusto, ¿no? Lo vemos en este fragmento, que es una foto de la mitad, y esta otra foto impresionante, donde tenemos la visión total, sobre todo tomando como referencia la bóveda, que es una bóveda impresionante. Una bóveda con más de 300 casetones que son literalmente los mismos que ustedes pueden ver en las arquitecturas de Bernini, en Sant'Andrea, por ejemplo, en Roma. Y luego todo esto, naturalmente, ejecutado y dirigido por un equipo que era de absoluta confianza. Y aquí también que hay una historia interesantísima de lo que es el choque de ideas que se está librando en ese momento y del cual el Sagrario de Jaén pues es un escenario, ¿no?, de esas tensiones, al fin y al cabo son tensiones entre lo oficial y lo que era, digamos, un gusto más popular, que estaba más enraizado en el pueblo, que era el mal gusto. Hay una cosa muy significativa. Ventura Rodríguez, además como un hombre de mentalidad moderna, él no pisaba la obra. Él no salía de Madrid, de su despacho, y él despachaba planos y planos y planos.
y tenía como un pequeño ejército de segundos, ya arquitectos que se habían formado en la academia, y los ponía al frente de la obra. ¿Qué pasa? Que evidentemente los conflictos con el cabildo surgían enseguida, porque en la forma tradicional de entender la arquitectura, en los siglos anteriores, pues pasa como todavía pasa hoy en muchos contratos particulares. Los particulares, cuando se van a hacer una casa, aunque tengan formalmente que hacer un proyecto que lo tiene que visar el Colegio de Arquitectos, y eso, digamos, en principio hay que respetarlo, pero el patrón siempre le gusta, oye, esto me lo cambia, y aquí esto me lo haces de esta manera, esto me lo haces de otra. Es decir, va emborronando o va entorpeciendo el proyecto en estado puro. Claro, esto era lo que no toleraba Ventura Rodríguez. ¿Y qué es lo que hacía? Él se quitaba del medio, ponía a un segundo y ese se llevaba todas las tortas. Y el primero que puso era un tal Francisco Calvo, que miren por dónde era, un jienense, que de chico, vamos, de joven, había trabajado en la catedral como escultor. Y claro, era un hombre pues iniciado en el barroco. Cuando Calvo lo ponen al frente de esto, tiene un escrito que es terrible. Dice: yo, como todo arquitecto, vivo en un despacho. Mis instrumentos son los instrumentos propios, el cartabón, la pluma para trazar, etcétera. Dice, y esto se pone sobre el papel y eso es lo que se ejecuta. Claro, él estaba lógicamente defendiéndose de las intromisiones que todos los días tenía por parte del cabildo. Aquello ya se puede usted imaginar cómo acaba. Acaba mal para Calvo, que acaba saliendo de allí, pero a don Ventura no le tocan. Don Ventura manda un segundo, y este todavía es peor, porque este incluso lo acusan de corrupción. Hubo algo también efectivamente de corrupción. Y lo mismo, Ventura echaba una filípica, unas cartas diciendo, pues este señor era muy bueno porque tal, lo defendía, ¿no? Pero bueno, se va y puso un tercero. Y esta es toda la construcción del Sagrario, es una tensión enorme entre cabildo y lo que llamaríamos la oficialidad, porque esto es lo que había en juego, es que aquí se estaba implantando una obra que chocaba tanto en su forma como en lo que era todo el proceso constructivo con lo que se entendía que era la arquitectura hasta ese momento. Bueno, esta es lo que le digo, esa maravilla de cripta. Fíjense qué bovedaje tiene, bóvedas de arista que se van mezclando, se van compenetrando unas con otras, de una dificultad y de una limpieza de ejecución soberbias. Yo les invito a que le vean con atención. Y otro detalle muy importante, la portada que tiene hoy el Sagrario, esa no es la portada que en cambio diseñó Ventura Rodríguez. Él diseñó una portada distinta que es la que tienen ustedes a la izquierda, que es sobria, muy clásica, pero en fin, no tan sobria como la que tenemos a la derecha, que es la que hace su sobrino, Manuel Rodríguez. Y ya con eso se culmina en 1800 el final de la obra. En cambio, la portada que diseña, la que tenía pensado Ventura Rodríguez, que tenía también sus detalles de adornos que no tiene esta, pues esa portada sí que la vemos prácticamente ejecutada en esta otra obra, que es la otra aportación de Ventura Rodríguez a la ciudad de Jaén, el diseño de la fachada de San Ildefonso. Tanto en la foto de la izquierda, que está intencionada porque he cortado la parte que no se ve, la parte de la izquierda es una torre que se hace entre el siglo XVI y el siglo XVII, y contrasta mucho con esta otra, que es la que diseña Ventura Rodríguez. En el siglo XVIII la arquitectura abandonó las torres gigantescas, que eran las que se venían haciendo tradicionalmente, por estas otras que son realmente casi como un adorno, ¿no? Aunque tiene sus campanas. Y el plano central de la portada es justo como lo que hemos visto en el dibujo que él pensaba para el Sagrario, y que es muy parecido, por ejemplo, a la Catedral de Pamplona, que es también un proyecto de Ventura Rodríguez.
Fuera de eso, no hay muchas cosas así más significativas del arte de la academia o de la arquitectura académica en Jaén. Nos queda este resto de una puerta de ciudad, la puerta de entrada a Andújar, por el camino que venía de Madrid, que está muy bien fechada en 1786, tiene incluso su leyenda todavía. La Puerta de la Pobrecilla pues ha sobrevivido de milagro al lado de esa arquitectura muy discutible, que era la que se hacía en los 60, cuando no había realmente normativa, o no había mucha normativa en temas de construcción, no había PGU ni cosas de estas, y entonces pues, en fin, pero bueno, he resistido y los andujareños lo han sabido respetar, ¿no? Y ya nos meteríamos directamente en el siglo XIX, todavía hasta la primera mitad del siglo, incluso hasta el primer tercio del siglo, donde todavía se hacía una arquitectura académica. Y el ejemplo más claro, más completo que he encontrado es esta pequeña iglesia, que realmente es era una reforma de una anterior, pero al final fue realmente una planta nueva, un diseño nuevo, que hace este Sebastián de Azcuaga, que era el arquitecto de los infantes hijos de Fernando VII, y tiene una fecha muy clave, 1817, en la Puerta de Segura. Como ven, en la portada principal, como esto era un lugar pequeño, se dice en la memoria que era solamente, la puerta tenía 50 vecinos multiplicados por 5, que es lo que se calcula. Aquí los historiadores nunca están de acuerdo si cuando se habla de un vecino hay que multiplicar por 4 o por 5, es decir, un vecino es el cabeza de familia, por eso para los estudios demográficos se hace ese cálculo, pero sería escasamente, no llegaría a 300 habitantes realmente, ¿no? Por eso la iglesia es muy pequeña, está medida para eso. Pero fíjese, la proliferación de las ventanas termales, eso que hemos visto en el sagrario, y aquí aparecen por todas las fachadas, y luego lo que es la fachada principal no tiene columnas, porque claro, eso siempre se considera una pieza de mucho lujo, pero sí tiene esa sobriedad, ¿no? Y ese concepto tan contenido. Lo mismo que el interior es totalmente desnudo, tiene una cabecera semicircular y una bóveda que son interesantes, pues una bóveda de cañón, pero que está también interpenetrada con estos elementos, estos arcos, para darle luz. El salto siguiente en la arquitectura del XIX, y aquí sí hay un salto ya importante, se produce a partir aproximadamente de la mitad del siglo, y es simplemente el triunfo de la arquitectura que se corresponde con el cambio político y social que se había producido. Yo le llamaría esto pues la arquitectura del liberalismo. Es decir, como ustedes saben, después del episodio de Fernando VII se impone ya definitivamente el régimen liberal, entre otras cosas por el sacrificio que hizo su señora de estar allí con el rey aguantando hasta el último momento para arrancarle la abolición de la ley sálica, que pudieran reinar las mujeres, y ya con Isabel II hay vía libre hacia el triunfo del liberalismo, que ya estaba impuesto en toda Europa prácticamente. Bueno, eso traducido al mundo de la arquitectura, sin embargo, yo diría que significa también liberal, con comillas, en el sentido de que la arquitectura, a partir de ese momento, no se sujeta a un estilo hegemónico. Es decir, justo hasta ese momento hemos visto que las épocas tenían un estilo hegemónico, un estilo que las definía. El Renacimiento definía al mundo del Renacimiento, el Barroco al siglo XVII y parte del XVIII, el neoclásico o académico, pues a ese momento de transición de la segunda mitad del XVIII, pero a partir de este momento del triunfo del liberalismo, lo que tenemos en toda Europa es lo que se llama el triunfo de los neohistoricismos, o si también lo prefieren, porque muchas veces
los neohistoricismos estaban a su vez mezclados, eran historicismos de distintas formas, y eso da origen al término eclecticismo. Es una arquitectura que no es mala, simplemente que no nos presenta, digamos, la dificultad. Era mucho más fácil cuando estudiamos épocas de siglos, adjudicarlas todas con la etiqueta de un estilo, a llegar ahora a un momento en el que nos encontramos que existe un neogótico, que existe un neorrománico, que existe un neorrenacimiento. Estos neos. Cuidado que las cosas tampoco son, no crean que son tan absolutamente libérrimas. Hay una semántica, y la semántica es la que realmente define al final el por qué se elige un historicismo u otro. Por ejemplo, una arquitectura oficial, como este que están viendo aquí, que es el más importante de toda la provincia, el Palacio de la Diputación, pues utiliza generalmente un neorrenacimiento. Este era el preferido para la arquitectura del poder, la arquitectura oficial. El arte religioso, en cambio, prefería un neogótico, o en todo caso un neorrománico, es decir, estilos medievales, porque se consideraba que la Edad Media era la edad más espiritual, era el gran momento de la espiritualidad, y esto a los románticos les encantaba mucho. Porque claro, es que a su vez también tenemos el sustrato del romanticismo como gran matriz de pensamiento, gran matriz ideológica que domina todo el siglo XIX. Y también hace su aparición el neoárabe. Y eso, como la idea que se tenía por parte de los románticos, es que como los árabes, o los moros, como decían, eran una especie de bon vivant, unos señores que tenían una gran predilección por la sensualidad, pues entonces el neoárabe tenía que utilizarse para los edificios que fueran, bueno, de ocio, incluida la juerga, en primer lugar. Entonces, por eso en las plazas de toros, verán ustedes que casi todas son neoárabes, tienen arcos de tipo árabe. Bueno, lo que vamos a ver a continuación va a ser una plasmación de todo eso en la arquitectura de Jaén. Pero lo primero que yo destacaría es que la arquitectura del liberalismo es, ante todo y sobre todo, una arquitectura que le presta más atención a lo público. Hasta este momento, si se han dado cuenta, la mayor parte, por decir casi de una forma del 80% para arriba, de la arquitectura que hemos visto es arquitectura religiosa, porque la Iglesia tenía una hegemonía extraordinaria sobre la sociedad, sobre el pensamiento de la sociedad. Pero a partir del liberalismo hay una reivindicación de lo público, y Jaén tiene un caso precioso. El Ayuntamiento de Jaén estaba donde está hoy este edificio que es del catastro, en la Carrera. Estaba, si se dan ustedes cuenta, está a una escala inferior y a una cota inferior al de la catedral. Pero es que la catedral, para construirse, ya le fue dando codazos y fue tirando parte del ayuntamiento. Si ya hay una imagen de supeditación. En cambio, fíjense lo que ocurre. En 1860 el Ayuntamiento de Jaén se reformó toda su fachada con una fachada de tipo todavía neoclásico. Y muy a finales del siglo XIX y comienzos del XX compran el Palacio de Montemar. ¿Para qué? Para situarse frente a frente. No tiene, lógicamente, no puede tener la riqueza, el empaque de la catedral, pero esa posición ya es muy significativa, porque habla de ese concepto de orgullo civil, que es muy propio, claro, de la mentalidad liberal. Y en ese sentido, el Palacio de la Diputación pues es el culmen, porque es el palacio que representa a todos los municipios de la provincia. Era un edificio complejo porque además era plurifuncional. Hoy está reducido solo a lo que son las funciones de la Diputación, pero a mediados del siglo XIX, cuando se proyecta, era también sede de gobierno civil. Incluso luego, a lo largo del tiempo, este palacio fue sumando una cantidad de funciones, fue hasta museo.
Yo no lo llegué a conocer como museo porque yo llegué justo a Jaén por primera vez cuando ya se estaba trasladando el museo arriba al Instituto de Jienense. Había hasta un despacho de quinielas, es decir, era, bueno, y por supuesto, residencia. Tengo que decirle otra cosa, que esto no se sabe. ¿Saben ustedes que esto es Casa Real? Porque el convento de San Francisco, sobre el que se edifica esto, es una donación de Fernando III el Santo. Y por tanto, los reyes, que hasta el siglo XVI, hasta Felipe II, eran nómadas, pues no tenían una sede fija, cuando ellos se movían por toda España residiendo en edificios que una vez eran de nobles si no tenían ellos palacio, pero en la mayor parte de los sitios más importantes tenían un palacio. La Alhambra, por ejemplo, pues es Casa Real. El Alcázar de Sevilla es Casa Real. Todavía el Alcázar lo utilizan todavía como residencia, ¿no? Bueno, teóricamente el convento de San Francisco, aunque sea con su nueva educación, con su nueva edificación, sería Casa Real. Pero fíjate, esto no lo digamos muy alto. No pasa nada. Bueno, el ala izquierda justamente ha sido el ala que todavía hasta mediados del siglo pasado, yo cuando todavía vine aquí en el año 70, creo que todavía se utilizaba como residencia. Fue primero residencia del gobernador y después residencia del presidente de la Diputación. O sea que ven que es un edificio complejo, un edificio interesantísimo, un edificio que tiene 3 proyectos. El último proyecto es el que estamos viendo, que ya es tardío, el de 1885, de Justino Flores Llamas, un arquitecto interesantísimo también, un hombre del norte, leonés, que a finales del siglo XIX ocupó todo el poder de la arquitectura en Jaén, porque fue arquitecto municipal, arquitecto provincial y arquitecto diocesano, es decir, todo en su mano. Y de él tenemos tanto arquitectura civil como arquitectura religiosa. Esto que están viendo, pues ya digo, es un palacio que además tiene un tufo. Esto es un eclecticismo, no hay, apunta más hacia lo que es el neorrenacimiento, pero no es tampoco claro, no es nítido, ¿no? Es una cosa ecléctica. Y sobre todo el remate final, con esas buhardillas circular y tal, todo esto nos recuerda mucho a la arquitectura francesa, la arquitectura francesada. El patio, en cambio, sí que es un patio que alude más al neorrenacimiento, ¿no? Un patio muy elegante. Y la parte inferior, que era de un proyecto anterior, es también muy buena, que es donde está ahora la sala de conferencias, que eso es de un andujareño, que fue un ingeniero muy interesante, se llama Jorge Porrúa, poco conocido y poco estudiado. Bueno, como tengo que resumir mucho, el ejemplo de arquitectura religiosa de don Justino, pues es la iglesia de Porcuna, que era también una iglesia del siglo XVI, de la cual solamente queda la sacristía, pero él la rehizo totalmente en una arquitectura que él le puso, en su memoria dice que la hace en estilo italo-bizantino. Pero el italo-bizantino es lo que nosotros llamamos románico. Lo que pasa es que en 1888 los historiadores del arte todavía no se habían sacado de la manga el concepto románico, y por eso se llaman italo-bizantino. La iglesia de 3 naves, escalonada, etcétera. Ahí se ve el interior, como es muy claro. Interior donde, por cierto, las bóvedas son unos frescos del célebre pintor Julio Romero de Torres, del cual ahora se celebra centenario, y es de las primeras cosas que hizo Julio Romero, tan fechada en 1906. Ejemplo del neoárabe. Hemos visto ejemplos de neomedieval, neorrenacimiento y ahora neoárabe. El neoárabe, ya digo, que tenía una finalidad que era edificios que lógicamente fueran, digamos, algo siempre relacionado con el placer, porque el moro para el romántico era el sinónimo del placer. Es
Es decir, los románticos europeos cuando vienen a España vienen locos por ir a Granada porque van a encontrar la mujer del ojo negro, del pelo moreno, ¿no? Una cosa que les fascinaba, porque ellos creían que era el sello de la pasión, ¿no? Y entonces esta idea de placer es la que llevó a que semánticamente todos los edificios relacionados con el ocio adoptaran esta forma. La Alhambra, el neoalambrismo, que es ya una peculiaridad dentro de lo que es el estilo neoárabe, eso está instalado en el mundo entero. Antonio Gallego Morel hizo un libro sobre las alhambras en el mundo entero. Hay en Chile, Rockefeller, en Nueva York, en su casa, tiene detalles que son sacados de la Alhambra. Había el gran teatro que había en Londres, se llamaba de Alhambra. Y todavía hay editoriales que se denominan así, es decir, la Alhambra es un mito, ¿no? Bueno, pues este Baezano, el conde de Mejorada, en su casa se hizo este patio donde, como ven ustedes, pues es una réplica, no es la Alhambra exactamente, es también una mezcla entre Alcázar de Sevilla y Alcázar. Y la cosa todavía sigue, porque incluso se mete a comienzos del siglo XX, todavía existía esta tendencia. El barón de Velasco, personaje importantísimo porque fue un hombre que tuvo representación de poder en el gobierno, hizo de su pueblo de Arjona, en fin, aunque digan que nadie es profeta en su tierra, pero él quiso serlo un poco. Y su casa pasaba igual, era también, este sí que era una especie de neoalambrismo mucho más directo. Hoy es, como saben, sede del ayuntamiento. Y luego se hizo una cripta, la iglesia de San Juan Bautista, que como eso ya era un espacio religioso, ahí ya cambia al estilo medieval. Clarísimamente lo que hace es un neobizantinismo. Esto lo hace su hijo, Antonio Flores de Urdapilleta, otro personaje curiosísimo, el hijo de Justino Flores, pero que tuvo mucha más trascendencia que el padre, porque Justino Flores de Urdapilleta se benefició del señor Prado y Palacio. Prado y Palacio, como saben, fue ministro con Alfonso XIII y tuvo en su mano todo lo relacionado con la cultura y las bellas artes. Por eso el monumento a las batallas, del cual ahora después hablaremos, pues es un encargo suyo. Y tengo que decir una cosa, Prado y Palacio concibió una Andalucía especializada por provincias y le asignó a cada provincia una misión y él le asignó a Jaén la capital de la cultura. Y de hecho las batallas, el edificio de las batallas es el signo que se inauguró con toda bombo y platillo, estando presente, por supuesto, Prado y Palacios, ¿no? Bueno, me debía un poco porque Flores de Urdapilleta se benefició de esas relaciones. Los políticos jienenses tuvieron mucha chance en el gobierno de Alfonso XIII. Están también los yanguas, luego yanguas que desplaza dentro de su partido, desplaza a Prado y Palacio. Pero bueno, siguió la influencia. Y Flores de Urdapilleta, el hijo, tuvo en sus manos toda la arquitectura de la educación española. Es decir, los grupos escolares, que son muy interesantes, los grupos escolares de toda España, las escuelas normales, todo eso, puedes poner algún ejemplo, todo eso es de Flores de Urdapilleta, que Jaén tiene, por cierto, algunos grupos escolares que son dignos de ser conservados. Hay uno que está hoy en un sitio que corre mucho peligro, porque es la parte alta de Úbeda, lo que era la Ciudadela. Hay uno que está al comienzo de la Alameda, y hay otro muy bueno en Torre de Don Jimeno, que yo recuerdo ahora mismo a bote pronto. Entonces son piezas de Urdapilleta. Urdapilleta es que trazó para toda España, era un arquitecto que tuvo un poder muy grande. Bueno, pues aquí nos dejó esta pieza tan interesante y curiosa, neobizantina, con mosaicos incluidos de esa época. Bien, pasamos a la pintura del 19. En la pintura el panorama es muy diferente. Hay bastantes pintores, pero en líneas generales la pintura del 19 es una pintura costumbrista. Es una pintura costumbrista
que en algunos momentos tiene destellos interesantes desde el punto de vista de la pintura de paisaje, pero en otras es una pintura un poco, si me lo permiten, un poco ñoña, para entenderlo. El pintor quizás que tuvo más, pudo tener en el 19 más representación, porque claro, más representación porque estuvo fuera de Jaén, porque vivió en Madrid y toda su obra se desarrolla en Madrid, es José Elbo y Peñuela, ¿no? Un pintor de Úbeda que se especializó mucho en estos temas rurales, como este que vemos aquí, ¿no? De una venta, también tiene temas de corridas de toros, de animales, etcétera, ¿no? Pero este es el típico cuadro que encaja también muy bien con la mentalidad romántica, el gusto por el tipismo, es decir, por las formas, los modos de vestir, de desenvolverse, en una palabra, la España rural. Esto es curioso, estos son descubrimientos de los extranjeros, porque realmente a los que les gustaba este mundo rural, este mundo costumbrista, era a los extranjeros. Cuando Teófilo Gautier llega a Granada, pilla un enfado terrible y dice en su viaje, dice, bueno, es increíble, voy por el Zacatín y van los granadinos que visten como a la parisina, cuando tenían que vestir con el catite, con la manta al hombro, tenían esa imagen, una imagen ya totalmente estereotipada de un país que estaba todavía en el pasado, pero que lo consideraban un valor, porque los románticos consideraban que eso era como un residuo espiritual. Eso de la reserva espiritual, que después, por cierto, se ha utilizado, yo creo que lo inventaron ya los románticos, que lo veían así, ¿no? Y ese es el motivo de ese tipo de pintura. Paisaje con paisanaje. También podremos definir así a esta pintura. Este cuadro, por ejemplo, de Genaro Jiménez de la Linde, que lo pueden ver aquí en el Museo Provincial, pues es un típico ejemplo, ¿no? También, además, le gusta mucho el tema de la ruina. La verdad es que Jaén era una pura ruina, porque ese paisaje es muy concreto y es muy real. Es la Puerta de Granada, que hoy, bueno, claro, ya no queda ni rastros porque todo eso está edificado, aunque sea con mala arquitectura, pero lo que se ve del castillo pues también es casi irreconocible. Pero en primer término lo que él pone junto a ese mundo decrépito de la arquitectura de la ruina son los personajes. Pero ya el colmo, donde yo digo que a veces se roza un poco la ñoñería, a pesar de que un pintor muy aclamado, de los más aclamados del siglo XIX, que es Pedro Rodríguez de la Torre. Pedro Rodríguez de la Torre hace mucho esto que se llamaba el tabletén o tabletín, que era un tipo de cuadro, le habían impuesto los franceses, pero no los franceses de vanguardia, ¿no?, sino los franceses más retardatarios. Y aquí en España lo manejó bien Fortuny. Lo que pasa es que Fortuny técnicamente lo hace con una pincelada muy viva, una pincelada que llamaríamos como más moderna, ¿no? Y Rodríguez de la Torre lo que hace es una escena muy hiperrealista, detallosa al máximo, ¿no? El bautismo en la sacristía, pues ya fíjense, ¿no?, cómo le gusta la anécdota, los monaguillos calentándose en el brasero, la niña señalando al cuadro, es decir, esa dispersión de los temas, esto es muy del gusto de esto. Y luego otra cosa, este tipo de cuadro utiliza mucho incluso un anacronismo, y es que es retratar a los personajes como si fueran personajes del 18, ¿no?, con pelucas, casacas, etcétera. Y bueno, el cuadro que posiblemente haya tenido, que haya dado más fama aquí en Jaén a Pedro Rodríguez de la Torre, es el de Alcanzará, que se ve aquí en la parte inferior, que era también otra escena muy costumbrista, aparte de que es el interior de una casa de campo, la escena en sí, ¿no?, es decir, el barbero rapando al máximo al muchacho para que cuando fueran a tallarlo, quitándole el pelo, le faltaran esos centímetros justos para poder ir a hacer el servicio militar, ¿no? Bueno, otro pintor interesante, Manuel Fernández Carpio, pero
Ya empezamos aquí a ver otra cosa que va a ser una constante en el arte de Jaén, sobre todo ya en lo más próximo a nosotros, y es la ausencia. Es decir, los pintores más con más inquietudes realmente se van fuera y su carrera transcurre fundamentalmente fuera. En el caso de este pintor, Manuel Fernández Carpio, un pintor que también se hace madrileño, que realmente es como si fuera un pintor madrileño. Tiene un cuadro que está en las Cortes de los Diputados, que es la coronación de Alfonso XIII, con todo ese despliegue, o este otro, que es también una escena muy popular, pero técnicamente muy bien hecho, ¿no? La procesión de San Antonio, donde juega con el nocturno, con el reflejo de las luces, para crear esa atmósfera un tanto misteriosa, pero también con mucho detalle, ¿no? Muy pormenorizada. Creo que más interés, digamos, por modernidad, por aproximarse más a una estética más moderna, es la de Manuel Ramírez Ibáñez, un pintor de Arjona que tuvo también la mayor parte de su carrera fuera de Jaén, ¿no? Este tipo de escena campestre, sobre todo con esa luminosidad, esta luminosidad ya que tiene una pincelada de toque más corta, esto ya nos dice que Ramírez Ibáñez ha conectado con el mundo francés y el mundo italiano, porque tengo que decir que una de las salidas que tuvieron los pintores de Jaén fueron las becas que daba la Diputación, unas becas para estudiar en Roma. No todos tuvieron acceso a esas becas, pero los que lo tuvieron, pues para ellos fue lógicamente un pulmón, ¿no? Salir fuera. El resto de la formación de los artistas, tengo que decir que en el siglo XIX se hacían en esta casa en la que estamos, en la Económica, que era donde estaban las clases de dibujo, y aquí es donde se formaban realmente los primeros pintores. Este es un ejemplo de Ramírez Ibáñez, esta visión de Venecia, ¿no? Pero siempre dándole también mucha importancia al costumbrismo. Y Rafael Hidalgo de Caviedes, que es otro de los pensionados por la Diputación de Jaén para Roma, y aquí sí que tenemos ya una pintura mucho más suelta, ¿no? Ese concepto de ya, digamos, más de detalle, más de fragmento, más pastoso a la hora de manejar la pintura. Esto sí que tiene que ver ya más con un concepto, como digo, moderno. Se nota que su contacto con el mundo francés e italiano le sirvió mucho a Hidalgo. Hidalgo de Caviedes, que forma además toda una saga familiar, porque hay 3 Hidalgos de Caviedes, el hijo y el nieto. El hijo y el nieto ya nacieron y vivieron en Madrid. Hay cosas suyas aquí pero bueno, las he traído porque ya sí que a Rafael pues lo considero un pintor madrileño totalmente. Y otro pintor en esa órbita, a José María Tamayo Serrano, del cual pongo también, sobre todo era un buen retratista. Ahora cuando salgan verán en los retratos que hay ahí de la Casa Real, y así lo ven más directamente, ¿no? Este era, como saben, un pintor de Úbeda, bueno, murió en el año 75, escenas costumbristas. Y voy a acabar pronto. En el campo de la escultura, la figura más destacada es Jacinto Higueras. Pero Jacinto Higueras Fuentes es otro arquitecto otro escultor que triunfa también en Madrid y que también se beneficia de todo ese círculo que gira en torno a la influencia de Prado y Palacios. De hecho, a él le encarga, como es natural, el monumento a las batallas, que es un monumento, francamente, de los monumentos públicos de los mejores que hay en España. Tanto la figura del ángel que aparece sobre la columna, como sobre todo los relieves que hay en la parte inferior relativos a las batallas. Hay ahí un ejemplo con esa, yo creo que es de los más, porque luego tiene Higueras Fuentes también cae un poquito, a veces se adocena en los retratos, pero aquí sí que da esa fuerza, ese toque rápido de fundición,
que representa muy bien lo que es el tema de las batallas. Cuando yo decía antes que Prado y Palacio había elegido a Jaén como sede de la cultura, tengo que decir que para Prado y Palacio la cultura era fundamentalmente la historia. Y el interés de Jaén es porque Jaén era el sitio donde se habían dado 3, por lo menos, de las batallas más decisivas de la historia de España. Luego hay un pintor religioso, ahí tienen 2 piezas, la de la derecha está en el museo. Esto fue un premio, primera medalla de la exposición de Bellas Artes en Madrid, el San Juan de Dios. Hay 3 copias, hay copias en madera, en bronce, están un poco diseminadas por todo el país. Y la del centro, que es el Cristo de la Buena Muerte, de la cofradía homónima, que está en la catedral, que es un crucificado, como todos los crucificados sigue el tipo normal, pero su anatomía es una anatomía mucho más sobria, mucho más contenida también, no es porque los imagineros, incluso ahora más recientes, los neobarrocos, pues hacen Cristos, como saben ustedes también, que le quieren echar un pulso a Ruiz Gijón, ¿no?, y a todos los imagineros del siglo XVII. En cambio, la escultura de este Cristo es una escultura más en consonancia con el siglo XX. Y a caballo entre el XIX y el XX, digamos que la pintura jienense se encamina fundamentalmente por una pintura paisajista. Hay un personaje que no era de Jaén, pero que sí va a tener muchísima influencia en Jaén, que es José Nogué y Masó, un catalán, pero que dirige la escuela de... Bueno, la escuela luego ha tomado su nombre, estuvo al frente del museo, y en torno a él se origina, digamos, esa escuela de pintura, de las cuales pues ahora verán a Rufino Martos, que yo creo que es el más destacado. Después con Rufino Martos vendría Paco Cerezo, ¿no? Es decir, hay toda una cadena de pintores paisajistas que parten de aquí. Este es un cuadro poco conocido, el de la catedral y este es Rufino Martos, un hombre curiosamente de un origen muy humilde, vivía aquí al lado muy cerca de donde estamos nosotros, en la calle Espiga. Sus padres me parece que eran agricultores, y él era un dibujante y un pintor de afición, ¿no?, que en contacto con Nogué pues desarrolla su capacidad, ya lo becaron, fue a Madrid, estudió, etcétera, etcétera. Y ahí tienen uno de esos paisajes que yo creo que es también una referencia para otros muchos pintores, incluso pintores ya del pleno siglo XX y segunda mitad del siglo XX, que no creo que haga falta que los miente porque seguro que los conocen, ¿no? Los Cózar, etcétera. Y sí hay una ruptura con ese tipo de paisaje heredado del postimpresionismo, que era el que hemos visto hasta este momento, con este pintor que impone un concepto completamente distinto, un paisaje que es un paisaje machadiano, y no es casualidad que él mismo retratara a Machado. Este pintor de Villacarrillo, Cristóbal Ruiz Pulido, pasa que es un pintor que sí está aquí activo pues justo hasta los años de la guerra, porque era republicano y se exilia y muere en México, ¿no? De hecho, la Diputación Provincial, que hace unos años recuperó muchas obras de Cristóbal Ruiz, en el Palacio de la Diputación pueden ver muchos cuadros suyos, ¿no?, que se han adquirido. Es un pintor muy, muy sutil, muy delicado. Yo creo que el cuadro más interesante es el que hay aquí, ¿no?, el de la Tierra de Labor, que está en el museo, donde fíjense cómo ha hecho un paisaje totalmente abstracto. Qué diferencia con el que acabamos de ver, ¿no? Ahí no se ven montañas ni se ven árboles, se ve nada más que el páramo y los colores de las mieses, porque eran campos de labor, ¿no? Y la misma figura de Antonio Machado, que también está hecha, como ven ustedes, sin ninguna concesión al detalle, ¿no? Simplemente ha recogido la figura y un poco, digamos, casi, no voy a decir que es, no sé la palabra ahora, una cosa esquemática. Es lo mismo que pasa con esta niña, que yo creo que es su hija, tiene ese tipo estilizado, y luego ya he puesto un paisaje de los años 50, poco antes de morir, que es de la parte de México y de Puerto Rico, porque él estuvo viviendo mucho tiempo en Puerto Rico,
tengo que decirles que un pariente mío que me ha salido ahora, que es coleccionista de arte, pues gracias a él me ha dicho que él tiene Cristóbal Ruiz en su casa. Y ya estoy terminando. Voy a hablar un poco de la arquitectura de la primera mitad del siglo XX. Hemos hablado antes de Antonio Flores Llamas como el gran arquitecto de finales de siglo, y también ha salido el nombre de Flores de Urdapilleta. Esto me ahorra ahora tiempo. Ahí tienen el típico edificio de Flores de Urdapilleta, que es una mezcla entre una arquitectura regionalista, es decir, una arquitectura que rememora la arquitectura tradicional de una región, con unas formas más funcionales. Es decir, Urdapilleta se encuentra a caballo entre el regionalismo y el funcionalismo del llamado movimiento moderno. No llega al movimiento moderno, pero se queda ahí en esa transición, ¿no? Y eso es lo que representa muy bien el edificio del museo. Y este otro, que es más famoso, claro, tiene más trascendencia, porque es la Residencia de Estudiantes de Madrid, el gran centro donde estuvo toda la intelectualidad española de los años 30. Pero si se dan cuenta, el aire tiene algo que ver con lo que acabamos, las dos torres, la composición de dos bloques laterales, y luego ese concepto del vano rasgado, muy sobrio, que apunta a esa idea del funcionalismo. Y eso es lo que también enlaza con el otro arquitecto, y este sí, bueno, también Flores de Urdapilleta era jienense, con el arquitecto jienense que desarrolla su carrera fundamentalmente en Jaén, que es Luis Verges Martínez, el padre de Luis Verges Roldán, ¿no? Arquitecto que termina, tiene el título por la Escuela de Madrid, se licenció en el año 19, fíjense, en el año 19 solamente salieron en esa promoción 18 arquitectos. No podían ni cubrir el mapa de España. Eso para que se den cuenta de la fuerza y el poder que tenían los arquitectos. Claro, ¿qué pasa? Pues que Luis Verges en Jaén le pasa como a Flores Llamas. Es arquitecto municipal, arquitecto provincial, arquitecto diocesano y encargos de todo tipo, que eran habas contadas, ¿no? Y es también un arquitecto muy interesante porque este lleva todavía un poco más lejos esa fusión entre el regionalismo tradicional y el funcionalismo moderno. Ahí tienen en la parte superior el edificio del pabellón que hubo en la Feria Iberoamericana del año 29, donde las líneas son bloques, esos bloques sobrios, esos bloques geométricos que se corresponden con el concepto del funcionalismo moderno, pero luego tiene toda esa concesión a la galería, a los arcos y tal, que eso forma parte del regionalismo. El hijo ha mantenido esa línea también en su arquitectura, pero me interesa mucho el otro edificio que es sorprendente, que es el de Neveral. Este sí que es un edificio sorprendentemente que enlaza con el movimiento moderno europeo. De hecho, para hacer ese edificio, Verges hizo un viaje por toda Alemania y el norte de Europa, que era donde estaban los grandes sanatorios antituberculosos, ¿no? Y por eso la importancia de todos esos vanos rasgados, las terrazas, porque la higiene es fundamental, vamos, sobre todo la oxigenación, ¿no? Y luego esta pieza que hoy está ya en el catálogo del Docomomos, que es un documento especial de arquitectura moderna, que es la Casa Almansa, de lo último que hace ya. También esto se aproxima un poco más también a lo que llamamos Art Deco. También, como ven, es una arquitectura muy limpia. Aquí ya han desaparecido todas las referencias a lo que son pilastras, es solamente el juego de vanos, la división de los pisos que se ve muy claramente y la curvatura principal. Y me parece que estoy ya terminando. Verges es además el responsable de un plan interesante de crecimiento de la ciudad, el Plan Verges del año 25, que se centra fundamentalmente en lo que es la calle Verges, el Parque de la Victoria y todo este conjunto que se llamaba, o que se llama todavía, de las protegidas, con este edificio que hay delante,
que era un edificio de, creo que era de la Escuela de Enfermeras, si no me equivoco, me parece, si no me corrigen, donde, de maternidad, donde hoy están los bloques bueno, esto que yo sé que ha levantado mucha polémica en estos últimos años, pero que sepan que esta arquitectura más vista desde esta perspectiva aérea, esto es lo que se llama una arquitectura, por usar un nombre técnico, en Hof. Hof es la palabra patio en alemán. Y es que en la Alemania del siglo XIX y todavía en el siglo XX y en Viena y en todo esto se hacían este tipo de viviendas, viviendas que eran todas iguales, una vivienda muy estandarizada, pero con unos patios muy grandes interiores que estaban pensados para hacer una vida en comunidad, con jardines, es decir, un espacio muy habitables. Las cosas, pues lo que pasa con el uso, se pervierten. Hoy muchas de ellas tienen el jardín, otras tienen aparcamientos, pero bueno, y la construcción hay que decir que no fue buena, porque esto se hizo justo en los años terminada la guerra, y yo leí la memoria y el pobre arquitecto se quejaba de que en Jaén no se fabricaba nada y tenía que construir todavía con muros de tierra, rollizos de madera y de cañizos. Claro, este es el motivo porque han resistido muy mal al tiempo. Pero una vez que se renuevan como tal, urbanísticamente sí que es un capítulo muy importante, yo creo, de la arquitectura. Y ya sí que voy a terminar con esto. Hay también una importante aportación en el campo de la ingeniería, a caballo entre la ingeniería y la arquitectura, esta presa espléndida del Alhambra, que tiene muchos autores. El más destacado quizás sea Castro Fernández Shaw, que fue compañero de Verges, es de la misma promoción, ¿no? Bien, voy a terminar aquí. No tanto por la cuestión del tiempo, tampoco quiero quitarles tiempo del Madrid, sino porque me pasa un poquito, sino porque entramos ya en la segunda mitad del siglo XX, por supuesto con artistas vivos, y es muy difícil, por supuesto imposible, y en una hora, lógicamente, hacer el panorama, porque siempre se quedaría alguno fuera y ya sabemos lo que pasa, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Pero sí decirles que el panorama ha cambiado muchísimo y que tanto la arquitectura como las artes plásticas del Jaén de la segunda mitad del siglo y sobre todo del último tercio del siglo y comienzos de este es espléndido. Hay ahora mismo una nómina de pintores francamente muy buenos. Tendría que empezar ese capítulo incluso por dos pintores que nacieron más a comienzos de siglo, pero que han tenido mucha trascendencia, como es Rafael Zabaleta o Manuel Ángel Ortiz, a pesar de que se fue muy chico de aquí de Jaén. Lorenzo Goñi, que fue un ilustrador, los lectores de ABC lo recordarán porque ilustraba el ABC, y era un pintor de Jaén, pero toda su vida en Madrid. Claro, sí que hay clarísimamente en este momento más reciente una tendencia clara que los grandes artistas, los más interesantes, pues han estado fuera de Jaén. Pero bueno, también en Jaén han quedado y siguen pintores que son francamente muy buenos. Bueno, lo que hay, bueno, voy a dar nombres y no quería dar mucho más nombres, Miguel Uribay, etcétera, ¿no? Pero sobre todo lo que es muy esperanzador es la nueva nómina. Desde que se creó también la Facultad de Bellas Artes de Granada, tengo que decir que en estos últimos 20 años están saliendo una serie de pintores extraordinarios, pintores que lógicamente están en la órbita nacional e internacional. Y también tengo que decir que la arquitectura en esta ha dado un salto muy importante, en fin, sin querer dar nombres, pero en fin, Alfonso Mollinedo, pues como ustedes saben, ha sido galardonado con un importante premio alemán por su edificio que hizo ahí en la universidad para el tema de deporte, donde está el pabellón de deporte, etcétera. Pero en fin, esto es que me llevaría lógicamente mucho más tiempo y más detalle. Puede ser motivo de otra o no, pero yo creo que hemos cumplido, que por lo menos le he dado un panorama de lo que han sido más de 4 siglos más de arte, y en fin, creo que y espero que le sirva un poco de guía. Pues muchas gracias.